Que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a todos aquellos que están en sintonía de Vida Nueva Internacional. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir cada una de las vidas de todos aquellos que están conectados, enchufados y que han llevado la secuencia de nuestras armaduras teológicas, enseñanza bíblica, doctrina pura, en la cual usted y yo cada día más crecemos en la gracia del Señor, mirando el reino de los cielos, que es nuestro norte, es nuestra esperanza. Hoy aperturamos un gran tema, un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros, porque vamos a ir refrescando, aprendiendo, profundizando, y a la final haremos una evaluación si realmente sabemos lo que es la iglesia. La iglesia tiene que ser estudiada dentro de nuestra armadura teológica. Conocer la iglesia es fundamental. Pero esta armadura va a ser, o esta enseñanza va a llevar unas connotaciones muy importantes. Más que hablar del vocablo iglesia o de sus originales en griego, cómo llegó la iglesia al mundo, qué significa la iglesia para la humanidad. Quiero profundizar muy bíblicamente lo que es la iglesia para Jesús. Esa es o va a ser nuestro norte. ¿Qué significa la iglesia para Jesús? Una de las condiciones importantes para poder entender qué significa la iglesia para Jesús, o hacia dónde o cuál fue la finalidad de Jesús establecer la iglesia aquí en la tierra, va a radicar mucho en comprender de que Jesús forma la iglesia con unos seguidores, con unos adeptos, con unas personas que decidieron abrazar la fe de Jesús, porque en Jesús ellos encontraron la respuesta para cada una de sus problemas o de las situaciones que ellos estaban viviendo. Lo importante de la iglesia muchas veces para Jesús, y para que usted esté claro, es que la iglesia siempre va a ser la voz de Jesús aquí en la tierra. La conversión de los discípulos iba a estar naturalmente seducida por las enseñanzas de Jesús, por los milagros de Jesús y por las obras que Jesús hizo. Jesús enamoró literalmente unos discípulos que estaban dispuestos a morir por él. Jesús hizo la obra, Jesús murió por sus discípulos, Jesús murió por la humanidad, pero radicalmente antes de nacer la iglesia, en el día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos por el Espíritu Santo, había un grupo de personas que estaban enamoradas de Jesús. Y por allí tú y yo podemos comenzar a entender por qué hay iglesias que funcionan y hay iglesias que no funcionan teniendo a Jesús. Es porque para seguir a Jesús hay que estar enamorado. Para seguir a Jesús hay que entender su mensaje, y para seguir a Jesús hay que tener un encuentro personal con el mismo Jesús. Una iglesia poderosa es aquella que entiende que el centro de su vida tiene que ser Jesús de Nazaret. Jesús llegó, estableció en los corazones de cada uno de sus oyentes y de esas personas que lo admiraron, que creyeron y que abrazaron el evangelio de Jesús, produjo en ellos el sentido de ir por todo el mundo y hacer seguidores del mismo Jesús. Esto es algo muy importante. Hay que entender de que el día de Pentecostés fue glorioso y maravilloso porque fue el bautismo, fue la coronación, fue el arranque de la iglesia, pero con personas que estaban enamoradas de Jesús. Personas que entendieron el mensaje de Jesús y que decidieron ir a predicar el evangelio. Los seguidores de Jesús, la gente que quería a Jesús, que amaba a Jesús, fue lo que originó la iglesia. Cabe destacar que el mismo Jesús puntualiza el poder de la iglesia cuando tiene esa conversación con Pedro, y a la final de la historia que usted y yo sabemos, le dice: Pedro, ni el mismo infierno podrá contra ti, contra la iglesia, contra la roca. Esto a nosotros nos da a entender el poder maravilloso de que puede, o de lo que literalmente puede lograr la iglesia en este mundo. Y cuando hablo de este mundo, porque este mundo es propiedad de Satanás. Tenemos que predicar el evangelio porque así lo hizo Jesús. Y una de las connotaciones importantes que Jesús espera de su iglesia a nivel doctrinal es que la iglesia sea imitadora de Jesús. Por eso hemos hablado de que en estas armaduras teológicas, más que profundizar del vocablo iglesia, origen de la iglesia, quiero que nosotros entendamos qué significa la iglesia en el ámbito teológico para la vida de Jesús y para el proyecto
fantástico de creación de la iglesia o el por qué Jesús crea la iglesia. La iglesia está comprometida a vivir como Jesús, a llevar el evangelio de Jesús y a imitar a Jesús en todas las cosas. El fundamentar la iglesia sobre Pedro o decirle de que él iba a ser literalmente el que iba a arrancar el proceso o iba a ser el escenario principal para que en su predicación y en la predicación de todos los que estaban allí naciera una iglesia, no nos da a nosotros hincapié de que Pedro es el padre o que él es el papa o que la iglesia católica o que todos los que son amantes de Pedro o que puedan tener una cultura basada en los lineamientos de ese texto como tal, se agarren de allí para decir de que Pedro literalmente es la iglesia. Era una representación de un mensaje de Cristo sobre un grupo de los discípulos donde una persona tuvo la revelación de lo que se iba a gestar en el futuro. La fidelidad de los discípulos hacia Jesús fue lo que determinó la velocidad y el empuje de la iglesia, o esa iglesia primitiva que fue amante de la gloria de Dios. Para ser amante de la gloria de Dios, para crear y hacer, conquistar cosas importantes, tiene que existir una fiel convicción de quién es y por qué vino Jesús. Jesús quiere que todas las personas sean salvas y la iglesia tiene que generar espacios de predicación del mensaje de Jesús, porque Jesús tiene que ser manifestado en la vida de todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia tienen que parecerse a Jesús, son seguidores de Jesús. Y esos seguidores, si no llevan el mensaje como Jesús lo llevaba, si no llevan la vida como Jesús llevaba su vida, y si no manifiestan el poder como Jesús lo tenía, nosotros estaríamos entrando en un problema muy grave. Dice la palabra muy puntualmente: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Apartados de mí no pueden hacer nada. Jesús también lo dijo en el texto que venimos estudiando. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca era Cristo. Era sobre Él que se iban a fundamentar todos los discípulos. No era Pedro. No hay pámpanos aislados. No hay pámpanos con proyectos personales dentro de una iglesia. Doctrinalmente la iglesia nunca fue desunida. Inicialmente la iglesia nunca estuvo dividida. Inicialmente no habían religiones. Inicialmente no habían confederaciones, no habían concilio. Era una iglesia ferviente que buscaba siempre agradar a su maestro, predicar las enseñanzas de Jesús, escribir de Jesús. Era el norte principal de la iglesia. Posteriormente, la iglesia sufre varias mutaciones en su filosofía, en su concepto, y obviamente también inducida en muchos casos por la misma carnalidad y pensamientos unilaterales de ciertos líderes posteriores a los siglos II y III de la vida post-Jesús. Y allí es donde comienzan a existir ramificaciones de la cristiandad. Esto a nosotros nos lleva a entender de que todos deben vivir sobre la roca que es Cristo Jesús y vivir pegado al pámpano. Mucha gente entiende que vivir pegado al pámpano significa ya no conducirme bajo mi teología, bajo mi conocimiento, sino como lo dice Jesús en la palabra. Él lo dice. Jesús lo dejó afirmado. Hay que seguir sus pisadas. Y las pisadas del Señor por lo general difiere mucho del sentimiento y de la capacidad de lo que el hombre puede desear aquí en la tierra. Jesús no tiene absolutamente nada que ver con este mundo. Lo de Jesús es 100% espiritual. Y el reino, él mismo lo dijo, no es de este mundo. La iglesia tiene que entrar por este filtro. La iglesia tiene que entrar por los lineamientos de Jesús. Entender de que el norte principal es su seguidor y el seguidor fue Jesús. Los mensajes que la iglesia tiene que predicar hoy en día son los mensajes de Jesús. Doctrinalmente, la única iglesia que se estudia es la iglesia del Nuevo Testamento. Es la única iglesia que tiene que ser referente para ti y para mí. No hay otra iglesia referente.
No hay otra iglesia que pueda ser digna de ser estudiada. La única iglesia que se estudia, a la cual todas las personas tienen que asimilarse, allegarse o compararse, es con la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es un club de amigos. La iglesia no es una comunidad de personas que piensan iguales. La iglesia no es una asociación ni una organización. La iglesia es un organismo vivo y que tiene poder. Jesucristo puntualmente dejó las responsabilidades a la iglesia de lo que tenían que hacer, enmarcado en los últimos párrafos o capítulos de los evangelios, donde le da instrucciones precisas de ir a predicar el evangelio, de hacer discípulos para Cristo y de que puedan ellos bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a todos aquellos que se conviertan a Jesús. Pero también le dio la autoridad a la iglesia sobre las huestes de maldades que operan en los lugares celestes, en el mundo. Y le dio también las mismas facultades que Jesús hizo para hacer grandes cosas. También la iglesia lo puede hacer, porque el nombre de Jesús es el nombre más importante que la iglesia tiene que usar para lograr las hazañas aquí en la tierra. La iglesia tiene un poder extraordinario que, al ser adoptados y ser parte de la familia de Cristo, todas las personas pueden operar en poder y en gloria bajo la unción de Jesús. No hay acepción de personas. Y Él lo dijo. La iglesia no es de hombres, no es de mujeres, no es de ricos, no es de pobres, no es de blanco, no es de negro, no es de libre, no es de esclavo. La iglesia es universal y es para todos. Todos pueden entrar a la familia de Jesús, siempre en el norte de las pisadas del Maestro. Nada se puede hacer en contra de los lineamientos que Jesús ya ha dejado en la palabra para todos nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y el Espíritu Santo siempre guiará a la santidad y a la verdad a la iglesia. Una de las características más sobresalientes de la iglesia es tener responsabilidades con el Señor, pero también tener el poder de Jesús. Jesús, ese nombre en el cual podemos hacer grandes cosas para Él, para Jesús, porque siempre la gloria será para el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por aquel que dio su vida en rescate por todos nosotros. Jesús dio su vida por la iglesia, por su amada, y nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos que estar dispuestos también para ofrendar nuestra vida por causa del evangelio. La iglesia es un organismo vivo, y tan vivo lo es que la misma palabra lo referencia como el cuerpo de Cristo. Quiere decir de que cada uno de los miembros de la iglesia pertenecen al cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es la esencia, es el ADN realmente de lo que vino a ser Jesús aquí en la tierra. Jesús aquí en la tierra transfirió su poder, su gloria sobre la iglesia del Señor. Y es viva y tiene poder. Y representa a Jesús aquí en la tierra. No hay otras personas, no hay otro organismo vivo como la iglesia. Es ella la que lleva la unción misma de Jesús. Es ella la representación máxima de Jesús aquí en la tierra. Y el poder de Jesús tiene que ser manifestado en la iglesia. Los mensajes de Jesús tienen que ser tomados en cuenta en la iglesia. Y los mensajes en la cual nosotros salgamos o tenemos que ir a predicar siempre el evangelio tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Porque fue Jesús el que a nosotros nos dio las directrices para nosotros conducirnos. No hay hombre que pueda dirigir la iglesia. La iglesia la dirige el Señor, fundamentada sobre sus ángeles o sobre sus pastores. Pero estos pastores siempre tienen que ir alineados con una voz perfecta, audible, santa, de lo que dice la palabra de Dios y de las enseñanzas de Jesús.
Ellos darán cuenta por el rebaño, porque es la iglesia del Señor, y Dios a ellos, a los pastores, los juzgará aparte, porque se está hablando nada más y nada menos que de la iglesia, de miembros de la iglesia. Es una responsabilidad muy grande de todos aquellos que liderizan, entender de que están hablando con el organismo vivo y de lo que Dios o Jesús más ama aquí en la tierra, que es su futura esposa. Por eso es que la iglesia no está para jugar en estos tiempos tan complicados. La iglesia está para representar la misma gloria de Dios aquí en la tierra. La conversión de los judíos en aquel momento, cuando comenzaron a pasarse literalmente o a cambiarse de bando, abandonar el judaísmo para seguir los pies del evangelio de Jesús, no fue nada fácil. Sobre todo que para ellos, luego de venir practicando una cultura judaica arraigada, ortodoxa y fiel, aceptar un mensaje a Jesús o decirle a Jesús, sí, tú eres mi Dios, te acepto y creo en ti, significaba un bautismo. Significaba hacer una prueba de demostración de que ahora son hijos de Dios y que creen en Jesús. Por eso el bautismo es importante dentro de una congregación. Y Jesucristo lo dejó paulatinamente allí enmarcado. En nuestra próxima armadura teológica vamos a profundizar sobre el bautismo y la Santa Cena. Pero yo quiero hoy tocar de que el bautismo como tal es el verdadero cambio de aquellos en la antigüedad que públicamente tenían que decir, ya no soy más judío, ahora pertenezco a la familia de Cristo y creo en el mensaje de Jesús. Hoy muy en día y toco este ejemplo para decirle a todos ustedes de que la iglesia necesita tener gente que dé testimonio. Gente que le diga al mundo literalmente que son llamados a un nuevo evangelio, el evangelio de Jesús, el evangelio del reino. Dice la palabra muy puntualmente que la iglesia crecerá por el amor que tenían los hermanos unos con los otros, por la unidad que había entre ellos. El amor entre los hermanos era el sinónimo de que la gente conocía que había un Jesús. Porque el mundo está lleno de odio, el mundo está lleno de maldad. Y el verdadero evangelio o el verdadero cambio de Jesús se iba a fundamentar en el amor. Y el amor es la esencia de la vida de Jesús. Por amor Jesús vino, por amor Jesús murió y por amor a nosotros nos llamó iglesia. Fundamentó en él esta iglesia para que nosotros a través del amor podamos presentarle al mundo el amor perdonador de Cristo. Es importante reconocer que la iglesia tiene que manejarse en los principios fundamentales del amor, porque es el amor el que va a producir en la vida de ellos a través de mirar el amor más grande de Jesús, quien pudo pagar la deuda de cada uno de los pecadores, ese cambio en decir, yo quiero seguir a Jesús. A Jesús se le sigue por amor, a Jesús se le sirve por amor y la iglesia siempre tiene que estar manifestada y fundamentada en el amor del Señor. Es el detalle más importante que Dios demanda de su iglesia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús vino a enseñar amor y amor con hechos. Es la piedra fundamental en la cual Cristo a nosotros nos deja para que entendamos que sin amor es difícil poder predicar el evangelio. Sin predicar el amor de Jesús de una manera apasionada es difícil que las personas puedan entender de que hay alguien que los ama. Y lo más importante, que nosotros mismos como cristianos y como iglesia demos el amor y reflejemos el amor de Jesús en un cambio de nuestro conocimiento, nuestro ser y nuestro corazón. Dios te bendiga, Pastor Luis Ernesto Ojeda desde la República Dominicana, invitándote a que te puedas suscribir a cada una de nuestras redes sociales y allí puedas estar pendientes y que te llegue nuestra información de manera oportuna y en tiempo récord, muy rápido, te llegue a ti. Activa la campana de notificaciones, ella es la que te avisará de nuestros contenidos a través de nuestras armaduras teológicas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Pastor Luis Ojeda los ama en el nombre de los tres grandes del cielo y de la tierra.